Bien, hermanos, quisiera hablar en esta mañana acerca de un tema pues que ha sido bastante controversial en los últimos días y tiene que ver acerca con la iglesia y el gobierno civil en estos tiempos del coronavirus. Y he llamado así precisamente la predicación, la iglesia y el Estado en tiempos del coronavirus. Esta predicación va a estar basada en Romanos capítulo 13 del 1 al 10. Y esta predicación, hermanos, surge precisamente por la necesidad que ha surgido, que ha surgido dentro de la iglesia, esta duda que ha estado respecto a qué tenemos que hacer ahora que el gobierno nos ha pedido a nosotros como cristianos suspender las reuniones en el templo. Hace algunos días, una hermana de nuestra iglesia, en un periodo de oración que teníamos, ella dijo lo siguiente: bueno, oremos por los pastores para que Dios les dé sabiduría sobre qué hacer en estos tiempos, porque ni entre ellos se ponen de acuerdo sobre qué debemos hacer por el coronavirus. Y yo entiendo que lo que dijo esta hermana no lo dijo en mal plan, ¿verdad? Simplemente que en ese momento era una necesidad real. La iglesia necesitaba un liderazgo que le dijera qué hacer. ¿Es correcto o no es correcto dejar de reunirnos como iglesia? Hermanos, como vivimos en una época en la que tenemos un increíble acceso a la información por internet y debido a la globalización, los mensajes y las predicaciones están a la orden del día. Yo creo que, yo lo creo y es una suposición solamente, no tengo alguna estadística, no tengo alguna investigación que se haya hecho, pero lo creo simplemente por lo que he visto. Yo creo que la iglesia evangélica genera tanto contenido digital o más que compañías importantes como Netflix o Amazon Prime. Tú pudieras sentarte un buen rato en tu casa, quizás 2, 3, 4, 5 horas, no sé cuánto tiempo pasas frente al televisor. Tú pudieras sentarte frente a tu casa a diario y poner 2, 3, 4, 5 horas predicaciones en YouTube, en Facebook o en Instagram. Y te aseguro que no te acabarías toda tu vida, que no te acabarías en toda tu vida las predicaciones que hay en internet. Hay tantas predicaciones y mensajes por internet, que así como contenido hay en Netflix y en Amazon Prime. Y esto es una espada de dos filos, hermanos. Es una espada de dos filos que tiene un lado bueno, pero también tiene un lado malo. El lado bueno es que la palabra de Dios está al alcance a simplemente querer escuchar la palabra de Dios. Tan simple como sentarte un rato en tu sofá, poner ahí el YouTube en tu televisor o el Facebook o el Instagram y escuchar una predicación, tan sencillo como eso. Y nada más necesitas una televisión o una computadora y acceso a internet y sobre todo ganas de querer escuchar una predicación. Lo malo, les digo que es una espada de dos filos, lo malo es que el falso evangelio se disfraza para aparentar ser la verdad. Y aquí está lo malo. Lo malo es que no todo creyente tiene la capacidad o el discernimiento espiritual para detectar cuando algo está mal. En realidad quisiera decir que todo creyente puede detectar cuando se está predicando un falso evangelio, pero la verdad es que no, hermanos. No todo creyente tiene esa capacidad de discernir. Y una de las razones principales por las cuales no tenemos la capacidad de discernir una predicación sana de una predicación que no lo es por la ignorancia y la pereza espiritual de los creyentes. Esto es algo que queda claro y que está registrado en la Biblia, en 1 Corintios 3, del 1 al 2, donde Pablo le reprocha a los corintios lo siguiente. Él les dice a los corintios que ellos seguían siendo unos creyentes inmaduros. Y fíjense cómo les dice aquí en 1 Corintios 3, del 1 al 2. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo. Fíjense, les dice Pablo a ellos, tuve que hablarles como si fueran incrédulos. Tuve que hablarles como si fueran mundanos o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados. Es un hecho, hermanos, innegable, y es una verdad que encontramos en la Biblia, que no todo cristiano es un cristiano maduro. Por eso, por la pereza y por la negligencia a querer estudiar más, es difícil, y no me atrevería a decir que todos los cristianos tienen la capacidad para discernir cuando un mensaje que escuchan en el internet está bien o está mal.
Pablo les dice aquí en este pasaje a los corintios que él tuvo que alimentarlos de leche y no los alimentó con alimentos sólidos. Esta es una clara referencia a los infantes. Toda aquella persona que ha sido papá o mamá sabe que el bebé lo único que puede comer durante sus primeros meses de vida no son alimentos sólidos, es la leche materna o leche de fórmula, dependiendo del bebé y de la mamá. Entonces Pablo les está diciendo a los corintios básicamente, ustedes son como unos bebés. No puedo darles de comer alimento sólido, sino solamente leche, porque no aceptan lo sólido. ¿Por qué? Porque no han madurado. Siguen siendo unos bebés. En los bebés, en nuestros bebés, poco a poco les vamos metiendo los alimentos sólidos. Primero empezamos con papillas y poco a poco les vamos dando alimentos un poco más sólidos. Pero tener que hacerle papilla a un niño de 6 años para que coma es algo que nos parece absurdo, ¿no? Es obvio que un niño de 6 años, ya con sus dientecitos, ¿verdad?, que ya sabe tragar, que no se atraganta, que su estómago procesa bien los alimentos sólidos, no le vamos a dar de comer papilla al niño, ni le vamos a dar pura leche, le vamos a dar alimentos sólidos. Pero si el niño solamente no quiere comer más que pura leche, estaríamos seguros, y todo está bien con el niño, estaríamos seguros que el niño no come alimentos sólidos por perezoso o por flojo. Pasa igual cuando los niños ya saben caminar, pero quieren que todo el tiempo los lleven en los brazos. Y la verdad, hermanos, es que no los juzgo, no juzgo a los niños, porque en serio, que es más sencillo que otros hagan por ti lo que tú debes hacer. Es lo más sencillo. Lo más sencillo es que alguien más trabaje por ti. Es verdad, pero no es correcto. Es verdad que es más sencillo que otros trabajen por ti, pero no es correcto. Todo cristiano está llamado por Dios para investigar, para estudiar las Escrituras diligentemente. Como creyentes, hermanos, estamos llamados a examinarlo todo y a quedarnos con lo bueno. De hecho, Pablo utiliza esta frase en 1 Tesalonicenses 5:21 y se refiere específicamente a las predicaciones. Pablo dice ahí, no se burlen de las profecías. En aquel tiempo, en la iglesia primitiva, el que tenía que decir algo, cuando tenían cultos, cada quien hablaba según ellos iban recibiendo una revelación de parte de Dios. Obviamente algunos hablaban realmente desde la revelación de la palabra de Dios y otros hablaban cosas que no eran correctas. Pero entonces Pablo, en este tiempo, en esta época de la iglesia primitiva, él les dice a ellos, no se burlen de las profecías o de las predicaciones que están escuchando, sino pongan a prueba todo lo que se dice y retengan aquello que es bueno. Pero para poder distinguir lo bueno de lo malo, obviamente tenía que haber una capacidad, un discernimiento espiritual para saber si aquello que se estaba diciendo era correcto o era incorrecto. Así que, hermanos, todo creyente es llamado por Dios a ser disciplinado y evaluar el alimento que está recibiendo, a estudiar por su propia cuenta y a calificar o clasificar la enseñanza que está recibiendo. Y cuando me refiero a calificar, cuando me refiero a evaluar, quiero dejar bien en claro esto, porque no me estoy refiriendo a aspectos externos de la predicación, porque somos muy comunes, somos muy dados a ser visuales. Entonces, empezamos a juzgar los aspectos de la predicación por qué pastor se viste mejor, cuál pastor se ve mejor preparado, cuál es más guapo, quién habla mejor, quién conecta más conmigo y con mi forma de pensar, quién tiene más seguidores en Facebook, quién tiene más seguidores en Instagram. Esas cosas son cosas externas. Lo que tenemos que evaluar, hermanos, es el contenido de la predicación. Tenemos que evaluar el contenido de lo que estamos escuchando y compararlo con lo que dice toda la Biblia. Porque muchos predicadores del falso evangelio utilizan pasajes de la Biblia también, pero lo sacan de su contexto, lo sacan del significado real que Dios quería que significaran. Y ahora, hermanos, aquí está el reto, porque todo predicador dice que está usando la Biblia. E inclusive muchos o todos mencionan algún pasaje bíblico en su predicación. Y aún así, muchas veces encontramos que aunque un pastor utiliza un pasaje bíblico y otro pastor utiliza otro pasaje bíblico, sus opiniones son opiniones encontradas. El asunto está, hermanos, en que en la era de Internet parece que le damos más peso a la opinión de aquellos que tienen más seguidores o que tienen un contenido bien elaborado, que tienen una buena inversión económica en el equipo de multimedia,
En pocas palabras, le damos más peso a aquello que se ve bonito. Y le repito, el problema no es que se vea bien. De hecho, yo considero que como iglesia siempre debemos ir a la vanguardia y ver y invertir en aquellas cosas que nos permitan llegar a más personas, generar buen contenido, transmitir con buena calidad. Pero el problema no es que, que se vea bien, porque somos llamados por Dios para hacer las cosas con excelencia para Él, para eliminar cualquier barrera que pudiera impedir que el mensaje llegue con claridad. Así que como iglesia sí tenemos que invertir para generar mejores eventos visuales. Pero no debemos evaluar las cosas por cómo se ven, sino por el contenido del mensaje. De hecho, nuestra mayor inversión como iglesia debe ser en la preparación bíblica de sus miembros y en extender el mensaje a todos los lugares de la tierra. Esa debe ser nuestra mayor inversión. La parte visual también es importante, pero no debemos de juzgar nosotros las predicaciones por eso. Tenemos que juzgarlo por el contenido que tienen. Y tuve que decir esto, hermanos, por el tema que quiero tocar hoy, sobre todo porque al inicio del coronavirus hubo opiniones entre los pastores que estuvieron encontradas. Unos pastores y hermanos indicaban que la iglesia no debería dejar de reunirse en el templo. Llegué hasta escuchar a alguien que dijo: qué bueno que los primeros cristianos no tuvieron miedo de morir por el evangelio, y por eso el evangelio llegó a nosotros. Un video que me mandaron por WhatsApp de un pastor muy conocido, con mucha influencia entre los evangélicos de México, decía al principio de la pandemia, y cito textualmente lo que él dijo, y tengo el video. Él decía esto: el coronavirus es la mentira más grande para detener el avance del evangelio. Para él, al principio de la pandemia, él dijo: el coronavirus es la mentira más grande, no tenemos que temer porque es una gran mentira. Y es una gran mentira porque quiere detener el avance del evangelio. Y entonces él decía que inclusive en su iglesia, cuando entraba y los hermanos no lo querían saludar, él lo saludaba a fuerzas, porque él no tenía miedo y porque el coronavirus era una mentira solamente. Ahora ya cambió su discurso y predica desde su casa. Invita a todos a lavarse las manos y que guarden su sana distancia. Considero, hermanos, que cuando pasan este tipo de casos, como la pandemia actual, no debemos de tomar las cosas a la ligera. No debemos hablar nada más por hablar. No debemos hablar, de hecho, hablar antes de tiempo puede traer vergüenza. Antes de emitir una opinión, siempre se debe sopesar toda la evidencia. Pero se me hace que algunos, en busca de ser los primeros que digan algo y quizás ganar algo de fama, no piensan bien lo que van a decir. Y todo esto surgió precisamente a raíz del llamado de nuestras autoridades a permanecer en casa y a no tener reuniones de grupos grandes, de personas en espacios cerrados o en espacios reducidos. Algunos evangélicos vieron esto como un atentado contra la fe, como si reunirnos en el templo fuera la única manera como se comparte el evangelio. Ahora, cuando ya ha pasado un tiempo desde el inicio del rumor del coronavirus, y que ahora sí vemos como una realidad, hemos podido ver y ser testigos de cómo esta pandemia nos ha hecho compartir el evangelio más que antes. Nuestros amigos y familiares no creyentes preguntan por Dios. La gente está más sensible a las cosas espirituales, se comparten devocionales y versículos por las redes sociales. No es verdad, hermanos, no es verdad que los cristianos estemos escondidos por el temor a la muerte. No es verdad que no podamos compartir el evangelio. Estamos en casa siguiendo las indicaciones de nuestro gobierno para guardar o salvar la vida de los demás, lo cual está en plena armonía con lo que enseñamos como cristianos. Y esta es la pregunta que quiero abordar el día de hoy. ¿Hasta qué punto debemos obedecer a nuestras autoridades civiles? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Y quiero que me acompañen, hermanos, a leer Romanos 13, del 1 al 10. Dice la palabra de Dios ahí: toda persona debe someterse a sus autoridades del gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino en los que hacen lo que está mal.
¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen el poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Por esas mismas razones, también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que le deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad. No deban nada a nadie, excepto el deber amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios, pues los mandamientos dicen: no cometerás adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Señor bendito, reflexionamos en tu palabra, Padre. Sabemos que ella es viva y eficaz, Señor, y sabemos que nos habla en todo tiempo, aunque haya sido escrita, Padre, hace más de 1500 años, Señor. Gracias, Padre, porque tu Santo Espíritu nos guía y nos ayuda a interpretarla correctamente. Háblanos, Padre, en esta mañana, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, no voy a tratar con todas las implicaciones de este pasaje, no voy a tocar todos esos puntos que va a tratar este pasaje, solamente voy a tomar aquellos puntos que son importantes para lo que quiero transmitir en el día de hoy, aquellos puntos que son necesarios para nuestro mensaje de hoy. Según este mensaje, lo primero que podemos observar es que la autoridad civil ha sido instituida por Dios. Nuestras autoridades son una institución divina. Dice los primeros versículos: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. En la Biblia encontramos tres instituciones hechas por Dios: la familia, el gobierno civil y la iglesia, en ese orden. Dios instituyó primero la familia, luego instituyó el gobierno civil y luego instituyó la iglesia. Cada institución que Dios ha formado tiene que cumplir un papel o un propósito específico que desempeñar en este mundo. La familia tiene un propósito, la iglesia tiene un propósito, el gobierno civil tiene un propósito. En este caso estamos hablando del gobierno civil. Y como señala Pablo, la institución de estas autoridades fue hecha por Dios. Aquí Pablo no se está metiendo en los detalles de los límites de nuestra obediencia a las autoridades. Solamente quiere dejar en claro que el gobierno civil ha sido puesto por Dios. Pero Pablo no habla en ningún momento de una obediencia ciega. Más adelante va a explicar él, o va a explicar la función o el papel que debe cumplir esta autoridad civil y por lo tanto también los límites de nuestra obediencia al gobierno. Pero hasta aquí quiero que nos quedemos con esto en mente porque es bien importante. El gobierno civil es una institución hecha por Dios y el creyente debe someterse a ella. Esta palabra de someterse como que no nos gusta mucho, no nos agrada escuchar esa idea de someterse a alguien, nos parece un poco fuerte, pero de hecho Pablo utiliza esta palabra porque es la que él quiere utilizar. Él quiere expresar un sentimiento de un sometimiento total. De hecho, Pablo señala que la rebelión contra las autoridades es una rebelión contra Dios. Él dice, la rebelión contra las autoridades, el que se rebela contra las autoridades civiles, se rebela contra Dios. Entonces, someternos a las autoridades civiles es una consecuencia natural de someternos a Dios. Si rebelarse contra ellas es rebelarse contra Dios, someternos a ellas es someternos a Dios. Someterse al gobierno es someterse a Dios porque por su voluntad es que gobiernan. Ese es el primer punto.
Las autoridades son una institución que Dios ha puesto. Pero algo más que observamos, si seguimos leyendo el pasaje, en esta primera enseñanza, es que la autoridad que tiene el gobierno civil es una autoridad delegada. ¿Qué quiere decir? La palabra de Dios dice, las autoridades que están puestas por Dios han sido puestas. En otras palabras, su autoridad no es absoluta, sino la autoridad que Dios les ha delegado a ellos. Es decir, su autoridad proviene de Dios. La autoridad, por decirlo en otras palabras, la autoridad del gobierno civil no está por encima de la autoridad de Dios, quien es el que ha instituido al gobierno civil. Esto quiere decir que hay una mayor autoridad a la que el creyente debe someterse. Y esta autoridad es Dios, porque Dios está por encima de la autoridad del gobierno civil. Lo cual significa, hermanos, lo cual significa que si algo está en contra de la ley de Dios y la autoridad civil lo promueve como algo bueno, el creyente está llamado a obedecer a Dios y no al gobierno. Ese es el límite. Cuando el gobierno promueve algo que está en contra de la ley de Dios, como la ley de Dios está por encima de la autoridad del gobierno, porque dijimos que el gobierno recibe su autoridad de la autoridad de Dios, entonces si el gobierno promueve algo que está en contra de la autoridad de Dios, el creyente no tiene que obedecer a la autoridad, tiene que obedecer a Dios. Ese es el límite de nuestra obediencia al gobierno. Solamente Dios es soberano sobre toda la creación. Él es quien tiene poder y autoridad absolutos. Por lo tanto, solamente Él puede constituir y delegar autoridades terrenales. Toda autoridad terrenal depende y está sujeta a Dios, por lo cual el ejercicio de su autoridad no responde a la voluntad del pueblo necesariamente, sino que debería servir al pueblo obedeciendo la voluntad de aquel que le delegó la autoridad. El gobierno civil ni siquiera trabaja para el pueblo. El gobierno civil debe trabajar para Dios. Y el gobierno civil le va a responder a Dios por las acciones que haya tomado, por las acciones que haya decidido. Ninguna autoridad humana es absoluta ni para siempre, sino que ha sido puesta por Dios para cumplir funciones específicas. Entonces, este primer punto, hermanos, es bien importante. La autoridad es una institución que Dios ha puesto, pero por encima de la autoridad civil está la autoridad de Dios. El límite en el cual nosotros podemos decir si obedecemos o no a algo que dice el gobierno es solamente compararlo con lo que dice la palabra de Dios, la ley de Dios. Entonces, hasta ahí quedamos claros. El segundo punto que quiero que veamos en este pasaje es que la autoridad civil tiene una función, y su función es buscar tu bien y detener el mal. Sigue diciendo ahí en el versículo 4, las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pueden leerlo ustedes también. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellos tienen poder para castigarte, están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Fíjense bien, están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar ¿a quiénes? A los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solamente para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Bíblicamente, el gobierno tiene tres funciones principales: proteger a las personas del mal, preservando su vida y preservando la dignidad humana. Esa es la primera función del gobierno, proteger a las personas del mal al proteger la vida y la dignidad humana. La segunda función es proteger la propiedad privada. Esto lo vemos desde la ley, cuando Dios instaura esos 10 mandamientos y en los últimos mandamientos dice: no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su ganado, ni nada que tenga él, ¿verdad? Tampoco no robarás. Entonces, cuando Dios da jueces, estos jueces tenían que ejercer basados en la ley de Dios. Tenían que proteger también la propiedad privada. Y la otra función del gobierno civil es procurar la justicia en todo tipo de relación. Entonces, protegerte del bien, protegerte a ti, cuidarte bien a ti, buscar tu bien, proteger la propiedad privada y procurar la justicia en todo tipo de relación. Por estas tres funciones que la Biblia le da al gobierno civil, se les llama a los gobernantes siervos de Dios. Porque se supone que aunque ellos no sean creyentes, las autoridades de un país deben emitir leyes que promuevan la justicia de Dios, no la justicia de sus partidos, no sus ideas personales.
sino que ellos deben promover leyes de acuerdo al orden de la creación y a lo que Dios ha establecido en su palabra. Por eso el texto de Romanos 13 no habla de si los gobernantes son o no son cristianos, porque el gobierno no está para gobernar a la familia o no está para gobernar a la iglesia. El gobierno está aquí en la tierra para cumplir una función bien específica: protegerte, proteger tu bien y castigar el mal, tal como Dios ha definido su papel. El papel del gobierno es ese: generar leyes que protejan la vida, que protejan la dignidad, que te protejan a ti, y castigar la maldad. Cuando un gobierno civil se aleja de esas funciones y busca querer controlar o gobernar las otras instituciones que ha creado Dios, como la iglesia o la familia, está entrando en áreas que no le corresponden al gobierno civil. Y por lo tanto, cuando el gobierno civil se mete con la iglesia, con la familia, cuando bíblicamente no son sus áreas, no podemos ni tampoco debemos obedecerlos. Esta es la esencia de la separación entre la iglesia y el Estado. Y quiero explicar un poco esto. Un Estado entra en un área que no le corresponde cuando trata de definir lo que es el matrimonio. Eso es algo que solamente Dios puede definir. O cuando el Estado trata de definir lo que es una familia, en términos que no son bíblicos, aprobando leyes a favor de matrimonios de personas del mismo género. Ahí el gobierno se está metiendo en un área que no le corresponde. El gobierno no tiene la facultad para decir qué es un matrimonio o qué es una familia. Dios ya ha creado esa institución. El gobierno se está metiendo en una institución que no le corresponde, por eso no podemos ni debemos obedecerlo. O cuando el gobierno pretende definir el mensaje de la iglesia o impedir la predicación del evangelio. Cuando el gobierno, como quizás en Cuba o en otros lugares, se mete con los predicadores para ver que no estén diciendo cosas en contra del gobierno, o cuando el gobierno impide la propagación del evangelio, entonces tampoco podemos obedecerlo, porque se está metiendo en un área que no le corresponde. La predicación del evangelio es algo que le corresponde a la iglesia. Es tarea y papel de la iglesia trabajar esta área, no es tarea del gobierno. O cuando el gobierno aprueba leyes que atentan contra la vida, como el caso del aborto. El gobierno tiene esta facultad de decidir quién puede vivir y quién no puede vivir. El Estado no puede ni debe ser obedecido en tales casos porque está rebasando sus límites, entrando en otras instituciones que ha creado Dios, el matrimonio y la iglesia. En esos casos nosotros no podemos obedecer ni debemos obedecer al gobierno civil. La iglesia y la familia también tienen sus propósitos o funciones que cumplir. Por ejemplo, una función que encontramos en la Biblia para la familia es la educación espiritual de sus hijos. No es una responsabilidad de la iglesia, no es una responsabilidad del Estado, es una responsabilidad de cada familia la educación espiritual de sus miembros. El papel de la iglesia es hacer discípulos de Cristo, orar por sus gobernantes y promover que las leyes que se aprueben en los gobiernos estén en conformidad a la palabra de Dios. Ahora, cuando el Estado aprueba leyes que atentan contra la ley de Dios, fíjense bien lo que voy a decir, hermanos, cuando el Estado atenta, o aprueba más bien, cuando el Estado aprueba leyes que atentan contra la ley de Dios, es decir, que están en clara oposición a algo que Dios ha dicho, la iglesia no solamente puede, la iglesia debe rebelarse contra esas leyes. Obviamente, tiene que rebelarse de maneras adecuadas, tiene que utilizar las armas que Dios le ha dado a la iglesia para entrar en esta lucha en contra del Estado. El único que puede usar la fuerza para que sus leyes se cumplan es el Estado. Romanos, en el pasaje que estamos leyendo, dice ahí: las autoridades tienen el poder para castigar, o como dice en la Reina Valera del 60, el Estado tiene la espada. Es decir, el Estado utiliza la fuerza física, utiliza la fuerza militar para reprimir. Pero la espada que tiene la iglesia es la palabra de Dios. Por eso nosotros como iglesia, como cristianos, no hacemos uso de la fuerza terrenal, no hacemos manifestaciones y vamos haciendo ahí destrozos en la calle, no hacemos eso. Porque esas no son las armas que Dios le ha dado a su iglesia para luchar.
Las armas que Dios le ha dado a su iglesia para luchar es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Por eso, hermanos, cuando digo rebelarnos contra el gobierno, cuando una ley está en contra de lo que la palabra de Dios dice, la manera de rebelarnos es predicando en contra de eso, es hablando, es anunciando, es compartiendo con nuestros vecinos. ¿Sabes qué? Que lo que se está promoviendo el gobierno no es correcto, según la palabra de Dios. Esa es la manera como el cristiano actúa y se rebela contra el gobierno, no haciendo luchas civiles, no haciendo guerras civiles. Por eso, hermanos, nosotros como iglesia predicamos con valentía la palabra de Dios, esperando que la palabra de Dios haga su trabajo. Por tal razón, como cristianos, promovemos que haya políticos cristianos, que puedan ellos promover desde la posición que Dios les ha dado, que puedan ellos promover leyes acordes a las leyes de Dios. Por eso promovemos predicar a los políticos y esperar que el evangelio los alcance. Por eso oramos por nuestros gobernantes, esperando que Dios les dé la capacidad de que le acepten. Es como luchamos, es como la iglesia lucha, hermanos, contra el gobierno civil. Si el Estado nos quiere prohibir que hablemos en contra del aborto, o nos quiere prohibir que hablemos en contra de los matrimonios homosexuales, o nos quiere prohibir que hablemos en contra de la injusticia, o nos quiere prohibir que dejemos de predicar el evangelio, no podemos ni vamos a dejar de hacerlo. Seguiremos haciéndolo, aunque en circunstancias extremas esto pueda significar que vayamos a la cárcel o que incluso haya el peligro de muerte por predicar el mensaje de Dios. Pero la iglesia en ningún momento debe pretender que el Estado se comporte como la iglesia, ni el Estado tampoco debe pretender gobernar la iglesia. El Estado está obligado por Dios a garantizar la libertad de la iglesia y a protegerla de sus enemigos. Por otro lado, es una obligación de la iglesia orar por sus autoridades y someterse a ellas cuando emitan leyes que procuren el propósito de Dios. Es decir, nos sometemos al Estado siempre que promueva leyes que estén bajo el gobierno de Dios, bajo la ley de Dios. Al Estado no le corresponde predicar, así como a la iglesia tampoco le corresponde gobernar. A la iglesia le corresponde predicar y al Estado le corresponde gobernar. Ambas autoridades han sido creadas por Dios, pero cada una tiene funciones distintas. Por lo tanto, deben servirse y completarse mutuamente. Entonces ya dijimos, el Estado tiene una función específica. Número 1, el Estado es una institución creada por Dios. Número 2, tiene un propósito específico. Número 3, la mayor ley a la que debe someterse el creyente es a la ley de Dios. Sigue diciendo ahí Romanos 3 en el versículo 8, no le deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios, pues los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo, ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple las exigencias de la ley de Dios. La mayor ley a la que debe someterse todo creyente es a la ley de Dios, y esta ley es ama. Ama. Todos los 10 mandamientos pueden ser resumidos a solamente una frase bien pequeña. Ama a Dios y ama a tu prójimo. En el primer punto dijimos que el Estado no tiene la autoridad absoluta, que nos quedó claros a todos. Dijimos, el Estado tiene una autoridad delegada por Dios, y esa autoridad tiene un propósito específico y gobierna ciertas áreas de la vida del ser humano. Pero como creyentes tenemos una autoridad superior, la autoridad de Dios y su ley. Y toda su ley está basada en el amor, porque Dios es amor. Hermanos, nuestra función como iglesia es amar. Nuestra función, la ley que buscamos obedecer es la ley de Dios. Y esta ley es ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Nuestra función como iglesia entonces es amar. Y porque amamos a las personas, sabemos que necesitan escuchar el mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados del Evangelio. Por eso como iglesia buscamos hacer discípulos. Pero como vimos, una de las funciones del Estado es proteger la vida. Y como cristianos estamos llamados a obedecer a nuestro gobierno siempre que se promuevan leyes que protejan la vida, porque estamos a favor de la vida, porque sabemos que finalmente Dios es el dador de la vida y solamente es Dios quien puede quitarla. Entonces cuando el Estado promueve una ley que está a favor de la vida, ¿qué tenemos que hacer como cristianos?
someternos a esa ley, porque es parte de la función del Estado. Cuando el gobierno nos pidió que nos quedáramos en casa y que no tuviéramos reuniones en templos para evitar la propagación de un virus que les está quitando la vida a personas, y fíjese bien, no nos prohibió, porque en ningún momento nos prohibió compartir nuestra fe. ¿O alguno de ustedes ha visto que el gobierno nos haya impedido transmitir en vivo predicaciones? ¿O que cierren los templos y que persigan a los cristianos? En ningún momento ha pasado esto hasta este momento aquí en México. Así que cuando el gobierno nos ha pedido que dejemos de reunirnos en templos para evitar la propagación de este virus, para proteger la vida, debemos y debimos obedecer por dos razones. Número uno, porque el gobierno estaba cumpliendo su función de proteger la vida. Y número dos, porque de esta manera demostramos nuestro amor por el prójimo, al no exponerlos a la muerte, al proteger a los más vulnerables. Hermanos, en ningún momento íbamos en contra de la voluntad de Dios, sino que al contrario, la estábamos cumpliendo y honrando en dos frentes distintos. Estábamos obedeciendo a nuestras autoridades y estábamos amando a nuestro prójimo. Por esa razón, por esa tan simple razón es que nos hemos quedado en casa. No es que tengamos temor de compartir el Evangelio. Tampoco es que esta pandemia esté en contra de que el Evangelio se siga esparciendo. Tampoco es que tengamos temor a la muerte. Hemos decidido quedarnos en la casa, hermanos, para que haya la menor cantidad de muertos posibles. Pero si alguien requiere y necesita de nuestro servicio personal, estamos dispuestos a hacerlo. Como cristianos no tememos a la muerte. Y el hecho de que nos quedemos en casa no es porque no queramos compartir el Evangelio, lo hacemos. Es porque queremos proteger la vida de aquellos que pudieran morir por el coronavirus. Y es porque también obedecemos a nuestras autoridades que están emitiendo leyes a favor de la vida. Así que no teman, hermanos, no teman por la decisión que se ha tomado en muchas iglesias de cerrar sus puertas. No teman, porque estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque, Señor, tú eres claro en tu palabra, Señor. Somos nosotros los que nos hacemos bolas al quererle interpretar correctamente. En ocasiones nuestra ignorancia y nuestra pereza espiritual no nos permiten, Señor, crecer espiritualmente. Ayuda a Dios a que esto no sea una realidad en nuestras vidas, que seamos cristianos diligentes, Padre, cristianos que estén siempre buscando crecer en tu palabra, Señor, crecer en sabiduría, crecer en tu fe. Que podamos discernir los tiempos y aplicar tu palabra correctamente, Dios. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos en todo tiempo. Gracias, Padre, porque a pesar de tener que estar un tiempo lejos de los hermanos, tu palabra sigue fluyendo, tu palabra sigue llegando a lugares que antes quizás no llegaba. Gracias, Dios, también porque como iglesia, a través de esta crisis, nos has hecho entender la necesidad de utilizar otros medios de comunicación también. Gracias, Padre, porque en todo tu voluntad siempre ha sido buena, agradable y perfecta. Ayúdanos, Señor, a siempre estar atentos a ella y a comprenderla bien. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén.